graduaremos de podcasters. Vamos a hacer lo mismo que hacen todos los influencers que tienen sus podcasts. Vamos a hablar de nosotros mismos. Pero son nuestras primeras conexiones con el básquetbol y con el mundo de las comunicaciones. Recorremos el camino que nos trajo a hoy. Analistas del tablero. Somos Carlos Soto y Esteban Garay. Bienvenidos. Eso sí, quiero recordarles que Bonísimo lleva alimentación saludable directo a tu empresa, ocasiones corporativas, catering y almuerzos transportados, comida rica, variada y sin complicaciones. Comer rico en la oficina si se puede. Más info en bonísimo.cl. Bonísimo no es bueno, es buenísimo. Ya tenemos que ser sinceros. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos a nuestra audiencia. Este no programa... sé en qué momento del año está saliendo esto. Este programa está siendo grabado probablemente 2 semanas... O 3, o 4. Porque este programa nos va a servir para colocar en la rotación cuando no queramos trabajar. Estamos de vacaciones. Eso hay que decirlo. Este es un momento, el que usted está escuchando este podcast, en que nosotros nos tomamos vacaciones. No sé cuándo va a ser. Si usted está escuchando este capítulo es porque estamos de vacaciones. Estamos descansando un poco de grabar toda la semana. De ver el caracho toda la semana. Y como no sabíamos, o como no sabemos a esta hora que estamos grabando, qué tema podemos tratar, qué pasó esta semana, qué ocurrió, se nos ocurrió buscar un tema temporal. Algo que estuviera tan vigente en junio, como en julio, como en agosto, y que no, por lo tanto aquí en este capítulo no van a ver, por lo tanto, temas. Vamos a hablar de básquet, pero va a ser el subtema de la conversación. Sí. Para la gente que se queda hasta el final de los capítulos, puede entender que este es un extenso pospito. Déjame aclarar una cosa importante. Esta parte final de los capítulos, la que se ve en blanco y negro en el YouTube y en el video, porque en Spotify también hay video, no tenemos muy claro cómo llamarle. Claro. Internamente le llamamos pospito, porque suena un pitito antes del... O sea, el pitito ya no suena. Es solamente cuando... Al principio sonaba un pitito. Sí, después de pito, con la llegada del video se perdió. Por lo tanto, pero quedó el nombre interno para nosotros, el pospito, que es la conversación que tenemos siempre con Esteban. Bueno, este capítulo será un pospito permanente. Este capítulo será todo el capítulo hablar de aquello. Así que vamos a hablar de nosotros, así que probablemente a la gente no le interesa. Yo creo que me atrevería a decir que debe ser el capítulo menos escuchado de Analistas. Va a ser el capítulo menos escuchado de nuestra historia. Como dijeron en el espectacular capítulo 138 de Los Simpsons, no es fuente importante de entretenimiento original. Ya, pero ¿qué queremos saber de nosotros mismos, Carlos? Yo quiero saber primero, Esteban Garay, este es tu Memorias del Tablero, piensa que tú eres el invitado a Memorias. Ya, qué vergüenza. O sea, porque es el único rol que tú no has hecho en este podcast, porque tú lo haces todas. Tú eres nuestro Julio César. No, pero lo único que no has hecho es ser invitado. Y hoy te va a tocar. Nadie me ha invitado a un programa. Ya, ahora, aquí, este es tu Memoria del Tablero. ¿Cómo Esteban Garay se acerca al básquetbol? Muy buena pregunta. Porque tiene historia, así como desde niño. Resulta que una de las primeras veces que conocí a un basquetbolista fue en el taller de mi papá. Porque el taller mecánico. El gran Emilio París iba al taller. Rey de copas. Casi todos los meses a cambiar aceite, arreglar el auto y todas esas cosas. Emilio París jugaba acá en Provincia de Osorno en ese momento. Y también en Provincia de Ñanquihue. Y en una época el equipo al que él se iba, ya sea Osorno Ñanquihue, era el que ganaba el título. Sí. Y él iba a la casa, era súper simpático, súper buena onda. Yo tenía como 6, 7 años más o menos. Siempre me da plata para comprarme una bebida. Mira. Buenos recuerdos, a partir ¿no? de ahí, gracias. ¿Dirías tú que Emilio París te metió en el básquetbol? La Coca-Cola. Igual la Coca-Cola. Sí. ¿En qué tuvo más influencia Emilio París? ¿En el básquetbol o en la Coca-Cola? No, en el básquet, yo creo, porque es un recuerdo que tengo hasta el día de hoy. De hecho, hace un tiempo,
cuando hubo un partido benéfico acá en Osorno. Ese fue mi primer año trabajando en básquet, el 2010, el 2022, puede haber sido. ¿Ya? Y estuvo Emilio París acá. Y se acordaba todavía de mi papá. Me De recuerdo un partido benéfico en Osorno. Pero no sé sí, si sí, fue para la familia de Patrick Sáez, para su hermana. Sí, tiene razón, me acordé. Sí. Y ahí conversamos de nuevo, súper simpático. Todavía se acordaba de mi papá todavía. Así que ese fue mi primer acercamiento al básquet cuando teníamos 6, 7 años. Y después jugaba en el colegio. Después se fue perdiendo porque todavía me acuerdo, cuando clasificamos al Mundial 2014 me lesioné la mano, me guincé jugando básquet. No jugué nunca más básquet. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver el mundial. No, solamente el momento de... Porque fue ese mismo día. ¿Lo recuerdas por la clasificación? Sí, porque ese mismo día clasificamos al mundial. Y yo andaba con la mano rota. Con Ecuador. Sí. Y ahí nunca más jugué básquet. Hasta el 2022 puede ser. Pero has vuelto a jugar. Sí, pero pichanga al frente de la casa. Esa es la pregunta que venía, digamos, si alguna vez jugaste... Nada más allá del colegio, pichanga en la calle, nada. Nada. En la multicancha. Sí. ¿Hay multicancha en Osorno? Muchas, de hecho tengo una frente a la casa. Yo sé, en Valdivia igual, pero mi pregunta es, multicancha que tengas los aros disponibles debe para jugar, debe ser una de las mejores canchas la que tengo al frente de mi casa. Por el deseo, por el piso, por los aros, por todo. Bien buena. Porque no sé si en Osorno pasa lo mismo, yo creo que sí. Pasa que hacen la multicancha, la municipalidad o que la haga, se preocupa de que quede bien hecha, los aros bien puestos. Duran 3 meses, los aros se caen porque los mal utilizan y nadie los va a reparar. Y puede estar la multicancha puede quedar años sin con un aro, con ningún aro disponible. Pero lindo recuerdo del básquet. Esos son tus inicios con el básquetbol. Sí. Ahora yo quiero preguntarte a ti, Carlos Soto. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a ver un partido? Primero, ¿cuáles fueron tus acercamientos al básquet? Buena pregunta, no me acuerdo. Hace tanto tiempo. La pauta está hecha hace una semana, Carlos, tenía que haberlo pensado. Si tú me preguntas cuál fue el primer partido que fui a ver, no me acuerdo. Tengo recuerdos de uno en particular, ya. pero que lo voy a desarrollar en la segunda parte. Pero sí que mi padre me llevaba habitualmente a ver deporte en general, fútbol y mi papá muy deportista, cosa que yo no heredé. Él hasta el día de hoy juega fútbol. Yo ya me retiré de los deportes en general, salvo el pádel hoy día. Pero yo no heredé el ser deportista, pero sí lo acompañaba. Yo no sé, yo ahora con los años no sé si era porque me quería llevar o porque lo mandaban a que me llevara, pero me llevaba al fútbol. Tú comprenderás que en la década de los 90 fútbol no había profesional. En Valdivia. De hecho, todavía no. Aún no. De nuevo. De nuevo no hay, pero no había ni siquiera un equipo de tercera división. Habían intentos. En algún momento en la última parte de la década del 90 salió el Regional Valdivia, que fue el último equipo antes de la refundación de Deportes Valdivia a mediados de los 2000. Uh-huh. Pero entonces había poco fútbol, creo. Fútbol de tercera, sí, algún mundialito. Íbamos a ver los mundialitos, que eran torneos sub-13, venían de Colo-Colo, la U, todavía. Y también básquet. Así que de ahí el recuerdo de ir a ver esos partidos de básquetbol al Coliseo, de acompañar a mi papá. Y a partir de ahí entusiasmarme con el... Primero, sobre todo con verlo, no tanto, jugarlo también lo jugué, pero a un nivel bastante deficiente, diría yo. Pero Carlos era triplero, ¿no? No, Carlos no era... Porque yo triplero estático salvo. Ya, pero en la multicancha, donde te colocan la línea de punto porque igual en el Monumental a veces cuando uno llega a minutito antes a la cancha, su triple antes de empezar. Yo te diría, a ver, yo primero tuve una interacción con el fútbol, del que me retiré más temprano. Claro, yo jugué fútbol, yo siempre he sido gordito, digamos, eso es una realidad. Entonces, mentira. La primera foto donde Carlos Soto era bien guapo. No, pero estas fotos son del 2000. Fue una etapa de mi vida muy, muy particular en la que bajé de peso, pero fue muy poco tiempo.
Solo bajé de peso para ir para viajar allá donde fui y sacarme fotos que pudiera recordar. No, pero en mi infancia siempre fue. Entonces cuando jugué fútbol, me acuerdo en un equipo, en un centro de juvenil del barrio de mi abuela, entraba los últimos 2-3 minutos de un torneo sub-10 que se hacía. Entraba cuando el partido estaba o ganado por 5 o perdido por 5. Ahí entraba Sotito y a donde enchara, a donde hubiera un jugador cansado, da lo mismo. Al año siguiente sí, porque jugué 2 años estuve 2 años en ese equipo, el año que cumplí 10. Se hizo un torneo de baby en la mañana, a comienzos de año, y nadie quería ser arquero. Entonces Carlos Soto fue arquero. Y ahí no sé qué me pasó, no sé si atajé mucho, pero empecé a dirigir tomé una cierta personalidad en el arco, empecé a dirigir el equipo desde el arco. Eso al entrenador le gustó mucho, arquero. Y quedé como arquero para la otra temporada, donde... ¿Pero atajabas o no? Poco. Pero dirigía al equipo. Pero tenía cierta voz de mando, digamos. O sea, que eso desde niño que... Entonces ahí me quedé al arco y terminé jugando. Y al final era, obviamente por perseverancia, quizás porque por ser insistente, había otro arquero después que llegó el equipo y la idea era que jugara un tiempo cada uno en los partidos. Pero mi compañero no llegaba siempre, entonces me tocaba jugar a veces partidos completos. O sea, tú lo único que querías era que no llegara. No, nos llevamos bien. De hecho, nos encontramos ahí, pero habíamos sido compañeros antes en quinta. Y después nos encontramos ahí. Y fue... ¿Existía Kinder? Sí, sí. Y... Eso fue con el fútbol. Y de retirado del fútbol. El torneo era sub-10, ya después el equipo nos siguió retirado del fútbol. A los 10 años fue mi retiro oficial del fútbol. Oye, yo también. Sí, yo jugaba en Provincia de Osorno. No, yo jugaba en un equipito, otra sí, cosa lo tuyo. Pero era la escuela de básquet. O sea, la escuela de fútbol. Pero ya tenía el logo de Provincia de Osorno, po. Sí, es verdad. Pero era un queso, yo no. Después en la universidad tuve mi prime de fútbol. Pero tú seguiste jugando fútbol. Yo oficialmente retirado del fútbol. Mi carrera de futbolista se termina a los 10 años. Y después, para que este muchacho no ande en la casa perdiendo el tiempo los fines de semana, me metieron a una especie de escuela de básquetbol. No era un equipo, era del servicio de salud, porque mi mamá, para hijos de funcionarios del servicio de salud, mi mamá es funcionario del servicio de salud, era en ese entonces. Y que el entrenador era Kid Hood, a la sazón jugador del Deportivo Valdivia, que Kid Hood, no sé si tú no creo que tú lo ubicaras como jugador. Kid Hood, jugador que llegó en los 80, norteamericano, a Valdivia, estudió veterinaria, venía a estudiar también en la Universidad Austral, se quedó en Chile, se casó con una chilena, tiene hijos chilenos, atletas todos, deportistas todos, y él hizo carrera en el servicio de salud, por lo tanto le pedían, oye, ¿podía ir a entrenar un ratito a estos cabros? Llegó a ser director del servicio de salud de Valdivia y en algún momento seremi, pero en ese entonces era nuestro entrenador. Él nos enseñó a jugar básquetbol a un grupo en los fundamentos básicos. Tampoco era, porque este sí que era un equipo, este no tenía competencias, más allá de hacer algunos encuentros de vez en cuando, pero no teníamos competencias probablemente. Y ahí sí jugué básquetbol por 2 años, y después jugué otros 2 años ya en un equipo que era en el relanzamiento del Fénix, porque tampoco competía, pero sí teníamos más partidos, pero me pregunta, mis talentos tampoco estaban en el básquetbol, y después de eso ya me retiré también a los 15 años del 14, creo que me retiré en forma definitiva del... O sea, no jugaste... Bueno, no existía esa en ese tiempo, ¿sí? ¿Sí? No, nada. No, porque no. Yo sé botar la pelota, tenía cierta mecánica de lanzamiento. Te diría que mi lanzamiento es de media distancia. Yo creo que ya no. Es de media distancia. Ya. No, como el tiro que más cómodo, temporada 2020. El tiro cómodo me hacía sentir el tiro de media distancia.
Ah, ya. No llega, bien cuadrado. Recibir la pelota y que caiga, no con tablero y... Desde las piernas, con la fuerza desde las piernas. No, ese tiro bien plantado y tomar el tiro sin esfuerzo. Porque yo te imagino a ti lanzando triple que tú la tiráis nomás. No, yo tengo mecánica. Ah, ya. Tiene que caer en el tablero para que entre. Claro, tú la tiráis con el tablero. No. Yo te estoy diciendo un tiro bien tomado. No, es igual. Nunca me dio, digamos, la fuerza, pierna y brazos para tomar el triple, pero sí en algún momento los tiraba, pero era más que nada fuerza de brazos, no de la muñeca. Y con un tiro que no tenía el bombeo que debería tener. Pero un tiro correctamente ejecutado, media distancia. 3-4 metros de largo. Y después seguí jugando, pero en realidad, por ejemplo, tú me dices en qué posición jugaba, no tengo idea. Yo nunca me yo no entiendo cómo los jugadores entienden en 30 segundos que no va el entrenador indica de la jugada. Bueno, ellos entrenan toda la semana las jugadas, pero es cómo entienden tan rápido la instrucción que les da el entrenador en la pizarra, por ejemplo. Es verdad. Tú me preguntas en qué posición, porque después ya fue pichangueo. Después finalmente fue lo que terminé haciendo hasta hace unos 5 años atrás era pichanguear. Sí, todavía pichangueaba, pero todavía pichangueaba. Con los colegas de mi papá, generalmente íbamos a jugar. Pero pichanguear fundamentalmente. O sea, tú eras la joven promesa. O no, porque los colegas de mi papá no necesariamente eran de la misma edad de él, entonces. Pero. Entonces, sí, esa fue mi vida jugando básquetbol. Bien, yo no, nunca. Nunca más ligado al fútbol, sobre todo. Pero nunca jugué. Y por eso de repente me siento que no tengo voz para opinar. No, pues no tienes. Por eso tenemos a Papita en el equipo. Es verdad. Es verdad. Sí, porque uno agarra la pelota y no entiende cómo la meten de mitad de cancha. Impresionante. No, pues obviamente hay por eso es que a mí por eso el rol de comentarista no me acomoda en las transmisiones, porque sé que no es algo que pueda hacer, pero también bueno, esto lo comentaremos después, pero tampoco me gusta que el comentarista sea demasiado experto y que le hable solo a expertos. Es verdad. Tiene que haber un a mí me gusta mucho, por eso que me gusta mucho como comentarista Pablo Ares. Sí, a mí Pablo Ares es el experto que habla bien de corrido y se le entiende lo que quiere decir y él entra en el juego con el relator y es me gusta mucho como comentarista Pablo. Bien. Esta fue la primera parte, ¿no? Cerramos cómo llegamos al básquetbol. Ya. Sí, ¿sabes? Me quedé pensando. Después tuve una vuelta como seria a ver el básquet. Tú tuviste una etapa de no ver básquetbol. De no ver básquet, sí, mucho tiempo. De hecho, debe haber sido hasta como el 2015, puede haber sido. Por ahí. ¿Y desde? No, desde chico, pues. Lo que pasa es que, bueno, en Osorno estaba el equipo, siempre estuvo el Osorno. Sí, pero siempre fue como un ir y venir entre equipos, pero, o sea, nunca estuve desconectado, ¿cachai? O sea... ¿Y NBA y esas cosas? No, nunca me gustó mucho. Siempre hater de la NBA. Por ejemplo, yo siempre molesto a Rodrigo Muñoz, el asistente técnico de Español de Osorno. Le digo, oye, pero si yo te veía de chiquitito. Y es mentira, no lo veo. No, sí es verdad, sí, yo lo veía, así como cuando tenía como 13 años, 12 años. Como esa época. Menos, después él jugaba en los equipos de la zona de la Araucanía, los 2008, 2007. Uh-huh. Y después como ese periodo donde estaba en la media, como que perdí mucho la conexión y después volví cuando entré a la U a ver básquet. Pero mi hermana siempre fue la que me decía, oye, veamos este partido. Mi hermana de hecho viajaba, por ejemplo, a las finales de la U de Conce Leones, que fueron como... ¿cuántas fueron? ¿3 veces? ¿Antes de esta? 2 antes de... Esas 2, veo las 2 en vivo. En Leones y en Quilpué y en Conce. Así de fanática era mi hermana. Bueno, en ese tiempo cuando no había básquet en Osorno, ¿cachai? No. Bueno, yo me acuerdo de viajado a Osorno a una final de Provincial Osorno con Liceo Mixto, 2006 o 2007.
No me acuerdo del año. Fue el año que murió Pinochet, pero no me acuerdo. 2006, Esa es 2007. porque fue la final que transmitió Canal 13. Por eso me acuerdo, me acuerdo del vínculo, porque el Porque estaba primer celebrando, partido, ¿qué? no, porque el primer partido que iba a transmitir Canal 13 de esa temporada, el primer partido que iba a transmitir Canal 13, no se transmite en vivo, porque fue era un domingo a las 3 de la tarde, no era la final, era un partido de temporada de diciembre. No se transmitió en vivo porque ese día se murió el caballero. Entonces, El viejo. el caballero, el viejo general, llámalo como quiera, pero se murió. O dictador, básicamente. Dictador, si quieres llamarlo así. Porque no es el punto, digamos, porque se murió. Entonces la programación cambió. Y por lo tanto, ese primer partido que iba a transmitir Canal 13 en televisión abierta, la temporada que transmitió Canal 13, no se transmitió, pero en la final de esa misma temporada, me acuerdo porque el partido era, como Canal 13 transmitía partidos a las 4:30 de la tarde o 3:30 de la tarde, ese partido, día domingo, se jugó, creo que el sexto, se jugó a las 4:30 de la tarde. Increíble. Entonces viajamos, ya era de día todavía cuando volvimos de Osorno de ver ese partido que, si mal no recuerdo, ganó Español, perdón, Provincial Osorno, y jugaba Marcelo Hernández, me acuerdo, Marlon Martínez era el extranjero de Provincial Osorno. ¿Qué recuerdos? Bueno, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales como @deltableropodcast. Que esperamos que el día me que acordé salga de algo. que siga llamándose así. Que en algún momento pensé en quitarle el podcast y dejarlo solamente del tablero. Y el tablero lo tiene un caballero que hace miel, que tiene como 10 seguidores. Bueno, le podemos comprar la Sí, deberíamos hablarle, oye caballero. Mire. ¿No le tiene que llamarse el tablero miel? Bueno, recordarles que nuestro contenido principal es este podcast, por más atemporal que sea, y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music. Además de escuchar nuestro podcast hermano Memoria del Tablero, que tiene capítulos impresionantes, así que no falla. Y que me imagino que en este periodo en que están escuchando ustedes este capítulo va a seguir generando contenido original de valor, no como este. Es verdad. Capítulo de nicho. Capítulo de nicho. Estamos haciendo el... Solo para fanáticos de analistas del tablero. Literal, es como que solamente... Yo creo que la mitad de la gente ya se fue en los 10 primeros minutos. No, pero yo me he entretenido un montón. No, sí, yo también. Que no perder el foco Esteban Garay. El objetivo siempre fue entretenernos nosotros. Ya, hablamos de cómo nos acercamos al básquetbol, que es Sí. que es una de las patas de esta mesa. La otra pata de esta mesa es del básquetbol y las comunicaciones. Esteban Garay, ¿cómo llegaste al mundo? Porque tú estudiaste periodismo además. Sí. ¿Qué te motivó a estudiar periodismo? ¿Cómo llegaste a las comunicaciones? Ya, esta es una historia más larga. Porque también parte de niño. Porque cuando yo era chico, siempre me gustó mucho la tele. En el sentido, porque, imagínate, crecí con 31 minutos. Con un programa de tele, de noticiero, ¿cachai? ¿Dirías que eras el niño que tenían que poner frente a la tele para que se te quedara tranquilo? No. Ya. No. No, sí, igual jugaba por ejemplo, jugaba hacia tele, ¿cachai? A hacer programas, a hacer... Como el capítulo de Rugrats. Sí. El de la... Sí, de hecho me hacía... Carlitos Baldosa y estas son las noticias. Me hacía micrófonos con uno de Toalla Nova. Esteban Garay, estoy descubriendo que tenía muchas cosas en común contigo. Sigue contando, por favor. Y para que quede negro le ponía la wincha en la hora de mi papá. Después, tu papá quería tapar algo, estaba buscando algo, quería usarlo y no quedaba la wincha en la hora. ¿Quién sacó la wincha en la hora? Y le ponía un papel arriba con estas cuestiones de papel aluminio. Ese era mi micrófono. Y si no tenía nada, ocupaba un pegamento por la parte de atrás. Un stick pick.
Y eso sí, eso jugaba cuando era niño. O sea, siempre fui ligado a las comunicaciones. Es más, Por lo tanto, el día que te compraste tu primer micrófono de verdad era una cosa impresionante. era una locura, pero eso fue cuando tenía 20 años, 18 años, 19. Yo voy a poner 2 comillitas abajo de lo que tú estás diciendo para no repetir lo mismo, porque más o menos parecía mi historia. Increíble. Pero lo más raro aún es que nací el día del trabajador radial. Entonces, el 21 de septiembre. 21 de septiembre. Siempre estuve ligado desde mi nacimiento a las comunicaciones. ¿Será coincidencia? No lo sé. Pero siempre, o sea, siempre crecí escuchando la radio, por ejemplo, la radio La Voz de la Costa. Una radio de acá de Osorno. O sea, siempre mi sueño fue ser comunicador, pero en algún momento lo perdí ese sueño. Pero yo creo que debe ser típico de la adolescencia, donde uno dice, ¿qué puedo estudiar? En algún momento pensé en ser profesor de historia, estudiar antropología, pero dije, no. Estaríamos perdidos. Sí, que... No, o no, porque yo estudio otra cosa y estoy aquí. Sí, pero es diferente. O sea, en realidad siempre estuve ligado a comunicar cosas, sobre todo en diseño, en publicidad, en afiches, sobre todo en la media. Y ahí está, en la media fui parte del periódico escolar del colegio. Llegué a ser el director de ese periódico. ¿Ya? Un periódico escolar que tuvo un premio del Mercurio como el mejor periódico escolar de Chile, una cosa que yo me creía la muerte en ese tiempo y no le había ganado a nadie. Pero... ¿En papel? Sí, papel. Por ahí debo tener alguna, de ahí te mando una foto. Sí, pues yo estoy al igual que la audiencia descubriendo esto contigo. Así que de un momento para acá dije ya, voy a estudiar periodismo porque es lo que más me gusta y probablemente me vea, pero nunca me vi como un periodista en todo caso, o sea, así como hasta hoy. Me refiero a que nunca pensé llegar hasta acá, ¿cachai? O sea, estoy trabajando por más que quizá no es la misma área, estoy trabajando en un canal de tele, estoy trabajando en un club deportivo, ¿cachai? Estoy haciendo... ¿En qué canal de tele estás trabajando? En el CDOP. Ah, de verdad. Se me olvidó. No fue una pregunta. No, se me olvidó. Dije yo, es que en este momento no... Fue Carlos, ya. Estaba en la tele. Está bien. No, y crear proyectos. Bueno, y entonces, eso. Y cuando llegué a la U, estuve entre estudiar en la Católica de Conce, en la U de Conce o en la Austral. Y estos periodos de universidad que duran 7 días, estuve 3 días en la UDEC postulando. Después lo cambié y dije, no, mejor me voy a la Católica de Conce. Y después en el último día dije, ya, me voy a ir al UACH. ¿Por qué la UACH al final? ¿Por la cercanía? Por la cercanía, más que nada. Al final viajaba todos los fines de semana a Osorno. Y así empezó muchas historias con mis compañeros, con Alén Norambuena, con Francisco Sánchez, con Nicolás Barrientos, con Marco Yersun, con muchos otros compañeros que quizás no tuvimos tantos acercamientos en los primeros 2 años, pero sí después de la pandemia, que creamos un medio de comunicación. O sea, nosotros con 20 años creamos un medio que le fue bastante bien en algún momento. Una idea interesante, yo lo seguía. Era un medio que en algún momento también fue tendencia. De hecho, sacaron cuñas en TNT, medio más grande, que era Radar Austral. Yo lo seguía bastante. Me parecía que hacían un trabajo muy interesante. Era muy agradable leerlos. Gracias. Esto también lo decía Diego cuando lo entrevistaron ustedes, Diego Sáez, en el Memorias que hicieron de la primera temporada. El diario local se limitaba al resultado de programación. Claro. Y ustedes tenían una cobertura del deporte del sur. Sí, de hecho sí. No era solo fútbol, o sea, el fuerte siempre fue el fútbol porque obviamente es lo que más mueve, pero... ¿Y porque tenías equipos eventualmente en primera B? Claro. No sé si Temuco estaba en primera. Creo que la primera sí parece que bajó esa temporada. Sí. Pero... Tenía a Puerto Montt y Valdivia en primera B. En primera B y Osorno que estaba en los Potreros.
Pero esos fueron bueno, en realidad mis primeros acercamientos comunicacionales fueron en Provincial Osorno, po, el 2018, que yo empecé como community manager de Provincial Osorno en tercera. Antes de estudiar periodismo. No, entré a estudiar periodismo y me metí a Provincial Osorno. Y no, pero eso no me cuenta mucho. Pero sí Radar Austral, porque ahí empezaron mis primeros podcasts, ¿cachai? Empecé a hablar más, a hablar estupideces, claramente, porque de hecho... Antes no hablaba de estupidez. No al aire, por lo menos. No, ahí sí que hablaba puras estupideces, o sea... Pero hablábamos de fútbol, ¿cachai? Con Francisco Sánchez y con Alan Norambuena. Saludos para Francisco Sánchez, si está escuchando este contenido. Le hice llegar tus saludos del otro día. Así que... O sea, de la otra vez. Del día que grabamos. Solo para poner en contexto, Francisco Sánchez es de Villarrica, de Pucón, ¿no? De Pucón. Sí, pero desde de otra parte. Que más estudié en Valdivia y en algún momento yo trabajaba, yo relataba partidos de fútbol y un día le dije a mi jefe de la época, no, estoy cansado, necesito que busquemos otro relator porque ya no me da para toda mi actividad. Entonces apareció Francisco, sí, que ya trabajaba, trabajaba en ese entonces en Radio Pimaiken. Sí. Y lo levantamos. Y se sumó al equipo ahí. Sí, muy buen relato. Francisco es de Curarrehue. No es de Pucón. Muy buen relato. Sí, se perdió en la capital. Ahora está trabajando en AS. Pero debería explorar el relato nuevamente. Yo creo que él tenía mucho tiene mucho potencial de relator. Sí, es verdad. Sí, nosotros relatábamos partidos. De hecho, el descenso de Valdivia lo relatamos en vivo. Una vez recuerdo que a Francisco le conseguimos un sponsor y lo llevamos a Calama, un Cobreloa Temuco, creo. Lo recuerdo. Y se suspendió el partido. No, fue Cobreloa Valdivia. Ah, sí, Cobreloa Valdivia y el partido se suspendió. Yo no los conocí a ustedes. No los conocí a ustedes. Solo recuerdo, pero lo seguía. Entonces solo recuerdo haber visto fotos de Pancho ahí en Calama, que está ahí en Calama, porque Calama, al que no iba ninguna radio, digamos. Sí, éramos nosotros y el partido se suspendió. Me acuerdo, me llamaban, estarán allí, decía yo, habrán mandado a alguien a sacar las fotos, pero de repente veía a Pancho que estaba en el lugar, entonces tendrá familia y decía yo cómo lo hicieron. No, bueno, él debería contar esa anécdota, pero está muy buena. Y esos fueron los inicios de comunicaciones. ¿Qué más? Después, bueno, llegué a Español de Osorno, llegué con una agencia, pero después seguí solo. Y así he llegado a otras cosas. Llegué a la federación a trabajar un poco, un momento corto de mi tiempo. ¿Qué más? Eso. ¿Ah? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Esteban Garay? Porque al final después llegué a Balón entre dos. Saludo a Cristian Opitz. Que yo iba solamente a hacer gráfica y desde un día para otro Carlos me dijo, oye, habla. Y yo como, ¿qué? Sí, porque nos pasó en algún momento que necesitábamos rotar un poquito, porque era aquí lo hemos ordenado un poquito más, te diría yo, de donde pero en ese entonces yo tenía mucha actividad, entonces me costaba estar todos los lunes. Claro. Sí, eso era la cosa. Además, al principio me tocaba hacer la edición era pesado. Era pesado lo hice yo. Aquí una de las cosas que hicimos para armar esto es ordenarlo para que sea lo más eficiente posible el trabajo. Claro. Entonces, porque no es solamente grabar una hora, yo creo que la gente tiene que saber que hay una preparación antes. Y el trabajo posterior. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Incluso este capítulo tiene alguna preparación previa. Así que y Esteban se sumó al proyecto y de repente ya tiene que hablar porque necesitamos relevo. De hecho, ese es un problema ese es un problema que tenemos hoy día en analistas y por eso tenemos que grabar estos contenidos atemporales, porque no sabemos si en algún momento va a tener alguien que nos releve cuando no podamos estar una semana. Claro. Entonces lo dejamos grabado. No, pero está bien. Creo que este es un proyecto un poco más grande, más ordenado, porque hay más gente también, o sea. Aquí ustedes partieron con otro equipo antes, con el equipo de... Aquí nos hemos sumado Gerardo y yo. Claro. Sí. Nos hemos sumado Gerardo y yo. Sí, porque este es un proyecto de titulación que creció nomás. Y probablemente siga creciendo.
Esperemos. Esperemos. Eso depende de muchas cosas. Pero ha hecho podcast, ha hecho gráfica, trabaja en la parte del diseño gráfico, de redacción, me imagino, web, transmisiones deportivas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Esteban Garay, en esto? Hablar. Siempre me gustó hablar, me gustó la radio, me gustó este formato, creo que es lo que más me gusta. Me gusta estar detrás del micrófono y siempre me ha gustado el tema de edición de sonido y todas esas cosas. Así que es lo que Es más... otra cosa, pero son dos cosas distintas. Sí, pero yo creo que la base de todo era empezar como periodista. Tener un cartón que en el mundo de hoy te da un estatus diferente a alguien que no tiene título. Que al final... ¿Dirías que tienes un estatus superior al mío? No, o sea, no, imposible. Porque la experiencia mata cartón. Pero la experiencia es una cosa que se adquiere con los años, ¿no? No, Oye. pero me refiero que en el mundo no de este podcast, sino que en el mundo exterior, donde hay que trabajar y ganar plata. Ahí es más complicado. Entonces, como periodista, nadie me va a contratar si no tenía título, pues. O sea, ahora tú tienes en tu currículum todo lo que has hecho en este proyecto, que es todo. Edición, diseño. ¿Por qué tú lo haces todas? Pues, porque está en todas las... Bueno, es parte de lo que sé hacer. Sí, Está en todas. hay que buscar un editor de video ahora, si quieres. No, es que tenemos que... Es parte del crecimiento que tenemos que tener. Ya, pero ahora Carlos Soto, ¿cuáles fueron tus Carlos. primeros acercamientos? ¿Te acuerdas que te hablé de un partido que me acordaba en el Coliseo? No me acuerdo ni cómo terminó el partido. Todo lo que fue con mi papá era un partido entre Valdivia y Español de Talca. Era mediados de los 90, no recuerdo el equipo de Valdivia. Solo recuerdo que jugaba Álvaro Acuña por Valdivia. Tengo ese recuerdo porque cada vez que le hacían una falta a él, mi papá me decía, pero mira, 2 tiros libres seguro adentro, porque él no falla. Uh-huh. Álvaro Acuña, hoy entrenador de Temuco. Y estábamos sentados en las butacas azules de Huachocopihue, que son las que están justo frente a la mesa de control, y ahí se ubicaron, no sé si tenían una conexión telefónica, un par de tipos que eran los que transmitían el partido para Talca. Y yo los escuchaba ahí, a 2 metros. Me encantó la pega que hacían. Tengo ese recuerdo. Me recuerdo ir al estadio, a los pocos partidos que habían en el estadio, y yo sí me miraba el partido, pero más me llamaba la atención mirar a las casetas, cómo era que el relator que yo escuchaba, el personal estaba hablando ahí en la caseta y yo lo podía escuchar. Es difícil de explicar, pero me llamaba mucho la atención. Me pasaba lo Antonio mismo. Ormeño, saludos para Antonio Ormeño, yo que escuchaba en esa época, todavía Antonio Ormeño trabaja en los medios, a pesar de que muchos compañeros, el equipo de la radio Calle Zabal, que era la que yo escuchaba en esa época, estaba Antonio Ormeño, Armando Lara y que falleció ya hace algunos años, y Rudy Garay también falleció. Y claro, y al igual que tú, Esteban, escuchar radio, escuchar los partidos en una época, te estoy hablando de la década de los 90, en la que había un partido televisado del fútbol chileno, Claro. en televisión abierta, y desde la mitad de la década de los 90 para adelante, el 95 hacia adelante, 3, porque tú sumabas los 2 partidos que daban en el cable, que estaba TVN dando el partido del sábado de la noche y BTR Cable Express en esa época, que daba 2 partidos de Santiago, generalmente el sábado y el domingo. Entonces TVN daba cuando el equipo de Santiago iba a jugar de visita a Rancagua, O'Higgins Católica, y los partidos jugaba la U con Unión Española y Colo-Colo con Puerto Montt, eso lo daba BTR Cable. Eso era lo que había en televisión. Yo escuchaba entonces los partidos más bien por la radio, sobre todo cuando estaba en algún lugar donde no había BTR, y en ese entonces me acuerdo escuchaba muchas radios, pero con la que más me quedaba siempre era con la Radio Agricultura, el equipo que dirigía Milton Millas y en el que los partidos de la U los narraba Pepe Ormazábal, a quien yo escucho todavía cada vez que puedo, cuando relata hoy en la Radio Agricultura, que volvió, que es probablemente mi primer referente en el relato. De nuevo, escuchar la radio siempre me motivó. Siempre soñé con estar en
con estar en el micrófono. Siempre soñé con ser narrador. Pero a la hora de, en el caso, a diferencia tuya, en el caso de decidir qué estudiar, llegado el momento, estudié ingeniería comercial. La historia de por qué estudié ingeniería comercial igual es larga y no la voy a detallar. Pero en algún momento quisiste estudiar lo tenía mis opciones, pero sí que veía que era muy difícil vivir del periodismo en Valdivia. Yo no tenía intenciones de irme de Valdivia a los 18 años. Es difícil en todo el sur, en todo caso. Yo creo a los 18 yo no tenía intenciones de irme de Valdivia y a los 39 tampoco. Entonces es muy difícil, porque al final del día los periodistas que se quedaron en Valdivia y que tienen trabajo estable son los que se han terminado dedicando a las relaciones públicas, más que otra cosa. Es verdad. Y a mí lo que me llamaba la atención de la carrera, si es que lo hubiese estudiado, era el trabajo en medios. Era la transmisión deportiva, además, en particular. Y tú te imaginarás, en realidad, narradores que vivan de esto, hay, ¿cuánto? ¿10? ¿15 en Chile? Los que están en radio, que trabajan todos los fines de semana en Santiago. Claro, radio y tele. Sí, como 10, 15 que 20, se rotan. 20 con los de la tele. 20 con No, porque al final son los mismos si se rotan. Además. Sí. Así que sí. Entonces no era. También entendí que no era tanto el periodismo el que me interesaba. Yo no era bueno para leer. Hoy día soy bueno para leer, o mejor para leer, pero en esa época no lo era. Que me parecía una herramienta fundamental para ejercer esta profesión. Así que no, sí, opté por otra cosa. Y estando en la universidad, un día que estaba aburrido, me acerqué a la radio regional de la época, 92.1 FM, y a ofrecer mis servicios como informador de cancha. Resultado, el miércoles 2 de julio, creo que era 2 de julio del 2008, estaba siendo informador de cancha del partido de Valdivia con Temuco, con Deportes Temuco, torneo de tercera división del año 2008. Increíble. Lo recuerdo bien, porque recuerdo bien que Juanito Vélez, yo no lo escucha, pero le mando un saludo, si es que algún día lo escuchará. Juanito Vélez me tenía que enseñar a ser informador de cancha, me acompañó 15 minutos, después se fue a sentar a ver el partido y me dejó solo allá abajo. Y a las 2 semanas falla el relator. No es que falla el relator, tenían un relator que no estaba, el relator que era el director de la radio, pero que estaba con muchos viajes, entonces no estaba muchas veces para los partidos de Valdivia. Y el mismo día que debuté yo había otro relator que habían contado que no les gustó. ¿Y tú sabías relatar? Y dije, me interesa. O sea, nunca lo he hecho o formalmente, pero ya, partido del día con Naval, Copa Chile, me tocó relatarlo. El otro día un amigo, Hugo Moreira, me mandó un audio de un partido, no de ese, pero de la misma época, y era horrendo. Yo espero que nunca nadie lo escuche. Pero de alguna en ese forma tiempo lo hiciste, la raja. Yo me sentía que lo estaba haciendo espectacular. horrendo. Sí, y a mí igual me gustaría borrar los podcasts de Radar Austral. ¿Cómo? Me gustaría borrar los podcasts de Radar Austral también. Bueno, ahí yo me acuerdo de haber relatado, sí, aparte del fútbol, muy en esa misma época, relatar la final de la Liga Lipsur. Yo no creo que se llamara Liga Saesa todavía en esa época. Lipsur de cadetes, que Valdivia gana en un cuadrangular jugado en Valdivia. Lo que hoy día sería más o menos sub-17, donde jugaba Gerardo Isla. Uh-huh. En ese equipo jugaba Gerardo Isla, Franco Morales también, sí, el otro día. Jorge Bustos, Felipe Durán, hoy día fue ayudante técnico de Valdivia, está en Payaco. En ese equipo fue campeón de la Lipsur cadete, y yo relaté, porque transmitimos en la radio regional esas finales. Así que a partir de ahí, bueno, radio regional, radio Pilmaiquén después, porque al año siguiente Juan Carlos Herrera de la radio Pilmaiquén me ofrece a trabajar con él, y hasta el día de hoy yo no trabajo ya con ellos mucho, pero sí que si me necesitan, ahí estoy, porque
de repente se da la posibilidad. El último partido en radio FM que relaté, porque el último que hicimos en radio fue lo de las finales, cuando hayan sido. Para atrás. El último partido en radio que relaté fue el inicio de la temporada, porque yo no sabía todavía si me iban a llamar de Basket Pass, el inicio de la temporada de la temporada 2000, la que terminó hace poco de la liga. Partido Universidad de Concepción Valdivia, Copa Chile, ese lo hicimos por la radio para ti, que es el mismo equipo que al final, la radio para ti, pero el mismo equipo que con el que trabajamos en la Pirmaiken antes. Y además del trabajo en Cool TV y fundamentalmente Cool TV, en televisión local acá, y también lo que hemos hecho en CDO. Esa es más o menos mi historia, pero el origen tiene que ver fundamentalmente con un día que estaba aburrido. Bueno, primero tiene que ver con el sueño de ser relator, que al final yo me había optado por otra cosa, pero un día que estaba aburrido, esto lo puedo hacer. Te digo, finales de junio, en julio empecé a trabajar en la radio, relatar fútbol, fundamentalmente, y cuando yo me creía que mi carrera a eso del 2021 no iba a pasar de la radio local en Valdivia, de vez en cuando, los fines de semana, me llama Ricardo Vidal, de mi colega LNBTV en ese entonces, y te diría que ahí me lo empecé a tomar más en serio, fíjate. ¿Sí? ¿Ahí te convertiste en relator Soto? Sí, pero el relator Soto fue porque Juanra alguna vez, ya cuando Juanra estaba más a cargo de los temas, nos dice, ya, graban un video de 30 segundos previo al partido para invitar a la gente a ver el partido. Y nos dan su cuenta de Instagram para que lo etiquetemos, para que crezcan sus cuentas de Instagram. Y yo tengo mi cuenta de Instagram, yo la tenía, todavía la tengo cerrada, con candadito. Solo para gente que conozco y totalmente cerrada. ¿Ah, sí? Claro. Vamos a buscarte. Con candadito. Y yo ya te la doy, pero yo no acepto a nadie que no conozca, por lo tanto no sé si va a servir. Y a partir de ahí dije, ya, bueno, voy a crear una cuenta de Instagram pues, solo para incluirla en la etiqueta de esos 30 minutos. Y mira, ¿qué le pongo a la cuenta? ¿Y un caracho mío permanentemente? Entonces empecé a meterle gráficas, estadísticas que yo tenía. Yo las estadísticas de partidas que... Sí, pendiente dice. Iba a quedar así. El caso es que la bloquear. No puedo vivir contigo. Tengo un montón de gente dependiente que no conozco, y gente sobre todo locales comerciales. Claro, que no, solo gente que conozco. Acéptame, Soto. Solo gente que conozco y con quien tengo amistad. Eso ahí te aclaro por qué. O sea que Gerardo Isla es tu amigo. Francisco Sánchez también. Ya, pero la cosa es que la cuestión es que por eso nace la cuenta, fundamentalmente para poder cumplir con esa. Y de ahí que ponían la cuenta. Yo siempre lo estábamos conversando justamente antes de entrar a grabar por otra cosa, por otro proyecto que tenemos para esta etapa. La estadística histórica hasta desde donde yo empecé a tomarla, por eso no es ni oficial ni tampoco es toda la historia de la liga, que es desde el momento en que yo empecé a digitarla en un Excel y dije, ya tengo esta información, ya con esto puedo hacer algo para rellenar la cuenta durante la semana. Pero eso lo hiciste por necesidad en los relatos o porque te gustaba? Porque yo siempre porque me pareció tremendamente interesante la forma de relatar, de transmitir los partidos que tenía ESPN. No ya. El de ahora. Aunque ahora yo creo que también. O sea, no, pero antes era más. No más que y no el que se genera en Buenos Aires, sino el que se genera en México, en Bristol, sí. En Connecticut, donde estaba las transmisiones que hacían Álvaro Martín con el coach Carlos Morales, y ya no están en ESPN. Entiendo que al final no eran ellos los que preparaban todo el material, había un equipo estadístico detrás que les preparaba todo. Bueno, a mí me gustaba incorporar eso a las transmisiones, ya sea en el puesto de cancha o en el relato. Obviamente, dos cosas. Una, al primero que se lo vi hacer es al señor Diego Sáez. Lo vi y lo escuché. Él relataba los partidos o hacía puestos de cancha y no solamente llevaba lo típico que era 3 puntos, ya lleva 15 puntos, 3 triples, sino que él en su planillita a mano iba anotando rebotes, asistencias, recuperaciones, tiros de campo fallados,
Tenía toda esa información a mano. Entonces, el primero que yo se lo vi y escuché hacer es a Diego Sáez, tanto como relator como informador de cancha. Entonces dije yo, eso me dio a entender, esto se puede hacer. Cuando yo empecé a relatar básquetbol en el canal local, el 2008, yo trataba de imitar lo que hacía Diego Sáez en ese sentido. Yo llevaba mi planilla a mano. No teníamos live stat para tener la información. Claro. Seguramente se me pasaron 3.000 jugadas en ese tiempo en la estadística. Entonces siempre me gustó eso. Entonces cuando llegaba un momento, yo entendía, cuando tocaba relatar un partido de semifinales, Valdivia contra Universidad de Concepción, o Valdivia contra Deportes Castro, yo podía tener información de Valdivia, pero para tener la información de Deportes Castro no era tan fácil. ¿Qué forma encontré de hacer eso? De tener la información, es darme el trabajo después de cada fecha de traspasar a Excel toda la información disponible. Y entonces cuando llegaba el momento en que jugaba Valdivia con Castro, yo ya tenía la información porque yo había traspasado la información de todos los equipos. Ahí también se mezcla así el manejo del Excel, que tiene que ver sí con mi profesión, para poder tener una base de datos que yo siempre he dicho no es oficial, porque de hecho un día Mauricio Segura me explicó que en algún momento alguna estadística puede revisarse si es que el estadístico se equivocó en el día del partido, se equivocó, marcó algo mal, se puede revisar y puede cambiar y lo que queda finalmente eso no queda eso no lo tengo. Cualquier revisión que se haya hecho a la estadística, si es que alguien se equivocó, o por ejemplo estos partidos que se quedan pegados no tuvieron los últimos 10 segundos porque se cayó el internet, lo que sea, que después se agregan a mano, ese tipo de cosas. Yo no tengo esa información oficializada, y porque o partidos previos a la época en la que yo llevaba los números, o porque yo hoy día encontré una forma de poder copiar y pegar, pero mis primeros años era digital, pues yo me metía a la página y colocaba el jugador Isla 12 puntos, Garay 10 puntos, Garay 5 asistencias, y tenía que digitar la información. Porque hoy día ya tengo un sistema manual, pero que me permite llevarlo más claro. Uh-huh. Eso, me fui para otro lado, Esteban Garay. Sí, perdón. Sí, pero está interesante porque de más que alguien quería saber esa historia de cómo comenzó todo. O sea, no creo, pero bien. Ahora, no creo. Me fui por otro lado. Es parte de la conversación. Pero bueno, tenemos inicios parecidos. De niños, sobre todo. Al final si estamos haciendo esto es porque nos gusta, básicamente, porque no es por lo millonario que nos estamos haciendo. No, galeta. Es porque nos gusta. O sea, yo creo que entre ganada y perdida, yo creo que perdemos el 99%. ¿Cuánto cuesta este micrófono? Y la mesa, y el computador, y la cámara. Entonces, bueno. Así que algún día va a dar. Ahora, lo que más me gusta hacer lejos es relatar. Sí, estamos claros. Si no te llamarías podcaster Cesoto. No sé, esta cuestión no me interesa tanto. Lo que más me gusta hacer es relatar. Eso es lo que más me gusta hacer. Después de todo. ¿Nos vamos? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que es hora de irnos porque ya creo que aburrimos a la audiencia lo suficiente esta vez. Buenísimo, lleva alimentación saludable directa a tu empresa, ocasiones corporativas, catering y almuerzos transportados, comida rica, variada y sin complicaciones. Comer rico en la oficina si se puede, más info en buenísimo.cl. Buenísimo no es bueno, es buenísimo. De esta manera llegamos al final de este capítulo atemporal, que no sabemos cuándo va a salir, pero probablemente estemos guatita a la nieve, mejor dicho. A menos que nos peguemos un buen viaje al hemisferio norte, no vamos a estar guatita al sol. Tapadita, acostadita en la cama. Pero descansando. Como lo dijo Carlos al principio, no es fuente importante de entretenimiento original, pero lo hicimos solamente para rellenar. Que esté muy bien, no te dan. Igual, lo vemos. Chao. Chao.